Muy bien, buenas noches a todos. Qué gusto una vez más compartir con ustedes. Y siempre es un honor, mi persona, ni se diga, mi querido David, a lo largo de ya de 3 años y más, compartiendo como una travesía de aprendizaje. Diferentes temas, coloquios libres, temas muy puntuales. Hay temas que nos han tomado meses como años, como en el caso del libro de Génesis. Ya hoy sería la clase 51. Recuerdo que uno de nuestros primeros coloquios o estudios largos fue acerca de los dones espirituales. Tomó un poco más de 8 meses. Y todos estuvimos de acuerdo, David y mi persona, de que aún desde que éramos cristianos, nunca se tomó tanto tiempo para estudiar dones espirituales. Y creo que todos estuvimos de acuerdo con eso, de vivir esta experiencia, de estudiar por lo menos de manera no tan exhaustiva, pero bastante avanzada acerca de los dones. De ahí surgieron temas y temas y temas. Hemos tenido coloquios libres de Pascua en diferentes momentos, 2 o 3 años seguidos. Hemos tenido otros temas sobre la Biblia, etcétera. Y hace ya un año y más, a pesar de que estamos por la clase 51, pero son casi año y medio que venimos estudiando el libro de Génesis, haciendo algunos paréntesis en el medio. Así que estamos ya prácticamente en la recta final. Queremos saludar a cada uno y a cada una quienes también han ido revisando los materiales, han ido viendo el enlace en tiempo diferido. Quizás por diferentes razones usted no ha podido compartir con nosotros de manera presencial, pero también les extendemos nuestra gratitud, nuestros saludos y nuestras bendiciones. Y quienes seguimos compartiendo esta travesía del día a día, siempre es un honor vernos la cara, reírnos juntos y seguir aprendiendo. Hoy es la clase o el seminario o el coloquio o el debate 51 en el libro de Génesis. Y si usted ha estado pendiente, le habíamos asignado lecturas, obviamente. Hoy estaríamos abarcando una pericopa más, aunque vamos a ver si todavía nuestro querido David tiene pendiente algo, sobre todo en el capítulo 41, donde José ya interpreta los sueños de Faraón, José llega a ser el vicerrey, José llega a ser el segundo al mando en Egipto. José, vamos a ver algunas políticas administrativas, eso lo vemos en el capítulo 41 y también se van a repetir en algunos capítulos más adelante, su política administrativa, su forma de lidiar, luego obviamente de haber ascendido. Y al final de este capítulo, José tiene 2 hijos, se casa y tiene una familia, cada uno de los hijos tiene un nombre y un contexto conforme a lo que él está viviendo en Egipto. Obviamente, queremos, antes de dar la bienvenida a nuestro amado David, si hubiera algún comentario, algún aporte, alguna pregunta con respecto a lo visto hasta ahora, hasta el capítulo 41 del libro de Génesis. Así que por ahora, todavía todos mantengan la Biblia abierta, antes de que David quizás pudiera dar un remate final al capítulo 41. Y desde hoy arrancaríamos también los capítulos 42, 43, 44, porque es ese momento donde José está lidiando con sus hermanos, momentos emotivos, momentos tensos, momentos alegres, momentos rígidos, momentos muy duros, momentos donde uno dice, ¿qué rayos le pasó a José contra sus propios hermanos? Pero esto será después de haber ya más o menos concluido el capítulo 41. Tocayo, mi querido David, amigo, hermano, Dios te bendiga. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Y si no hay preguntas o comentarios desde la semana pasada, entonces de una vez nos conectamos contigo allá en la costa del Ecuador y gracias por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Pues te damos el pase. Si todavía hay algo pendiente, hay alguna espinita que no has sacado hasta el capítulo 41 sobre José. No voy a decir en contra de José, sino acerca de José. No creo que hemos estudiado para estar en contra de, sino más bien es estudiar juntos para crecer y aprender principios. Así que, ¿qué más hay? ¿Qué más nos toca? ¿Qué quedamos pendiente, amado David? Sobre todo al cierre de este capítulo 41. Dios te bendiga, amigo mío. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Amén. Dios les bendiga a todos y a todas. Gracias, Yanda. Este, no, algo que yo creo que sí, fue como
un boom la semana pasada fue entender el proceso religioso, cultural, de su antropología cultural que tenían los egipcios. Cuando nosotros entendemos las antropologías culturales de cada pueblo, podemos ver la realidad de cómo ellos vivían, coexistían y pensaban. El pecado de la iglesia cristiana, y lo digo porque he nacido en ella, y a pesar de que, como ustedes saben, yo tuve un tiempo fuera de la iglesia en mi juventud y volví, y son las mismas repeticiones, los mismos libros amarillos, todos amarillentos con fiebre, que están en esos seminarios, no demos nombres, entonces, ya empecé con la PUS, esos seminarios que son más son pastorales, ¿no? Son denominacionales y lamentablemente, como tú lo explicaste, el fenómeno del pescado, el fenómeno del jamón, que la gente le corta y no sabe ni por qué lo corta, ¿no? Lamentablemente, nuestros estudiantes, yo no sé si en América Latina, en Ecuador ha pasado a un fenómeno con la educación hace unos 10 2 años atrás, ya la educación no es de memorizar, sino es reflexiva. Ujú. Empezamos a reflexionar, ya los conceptos ya no son al pie de la letra. Mira, yo tengo casi 30 años graduado y 4 y 3 de tercer año. Yo tengo 33 años y me acuerdo conceptos con punto y coma, porque si no me aprendía con punto y coma no pasaba el examen. Imagínate, no nos daban chance a repensar, no nos daban chance a sacar nuestras conclusiones. Eh, Imagínate cuando era el concepto, yo soy de comercio de administración, comerciante, la persona natural o jurídica, coma, que teniendo derecho legal para contratar, coma, hace el comercio de profesión habitual. Si yo no sabía eso, yo le ponía una coma menos, me quitaban un punto. Entonces, lamentablemente, sí nos hemos criado en la memorización y no en la reflexión. Entonces, como así hemos vivido en lo secular, también lo hemos aceptado en las iglesias. Y lamentablemente lo que hemos repetido por 500 años, yo no puedo decir más, 500 años y 500 y pico años de reforma, es que lamentablemente hemos repetido eh, las versiones que Dios le dio en su momento a hombres y mujeres de Dios. Y gloria a Dios por su momento. Pero como aquí están los doctores y profesionales, está mi pastora, mi obispa Irma, gente profesional, todos acá, la mayoría profesionales y maestros en universidad como es Martita. No podemos coger un libro del año 1400, 1500 y enseñar hoy como una verdad. No podemos hacer método científico con libros de 1500. Quizás tendrán algún destello de verdad, pero hoy, imagínate, no hay comparación y lamentablemente todo esto es lo que se nos ha dado ha ido pasando y evolucionando, porque la Biblia evoluciona. Y es la cuestión que no queremos entender eso. La Biblia, eh, o la palabra de Dios, o como tú quieras llamarla, es un libro que se ha ido descubriendo. Ellos hicieron, en su momento hicieron lo mejor, es decir, yo siempre como que critiqué mucho a Gigi Ávila, es que tú no amas, no, yo amo a Gigi Ávila, pero Gigi Ávila fue un predicador para su tiempo y hizo muchas cosas buenas, pero también hizo muchas cosas malas, ¿sí? Por su evangelio personal, ¿no? Un hombre de Dios que evangelizó en su pueblo, ese mensaje lo llevó a las naciones y la gente pensó que era el mensaje último de Dios, ¿no? Y hasta el día de hoy hay gente que tiene ese mensaje, un mensaje muy fuerte, muy cortante, quizás sano, ¿no? En su intención, pero al final dañino. Dañino porque muchos juzgamos, nos hicimos muy legalistas. Ya, y hablar de eso ya está fuera del tema, pero lamentablemente, las investigaciones científicas, los descubrimientos arqueológicos que Dios ha permitido que el hombre en estos últimos 50 70 años, que ha sido un boom, los descubrimientos de las cuevas de Qumran, en el 2021 encontraron otra cueva más, están siendo leídos los rollos, encontrar, poder descifrarlos, las letras de los jeroglíficos egipcios, las figuras, las notas, los conceptos, descubrir historias de Herodoto, donde cuentan las políticas, encontrar leyes de Medio Oriente, sumerias, acadias, hititas,
Y eso ha ayudado a que todos esos entornos científicos que no son religiosos, y gloria a Dios por lo que no son religiosos, porque esos métodos científicos de investigación han formado el campo para poder ingresar a la Biblia y descifrar la Biblia de esos campos científicos. Y para mí eso no es malo, lo malo es cuando empiezas a negarlo todo y a romperlo todo, ¿no? Yo siempre he dicho, yo, quítale algo, pero ponle algo, ¿no? No le quites una pata a la mesa, ¿no? Quítale la pata a la mesa que está dañada, pero ponle que sea un pedazo, un tarrito, Un bloque. un bloque. Pues no deje la pata como la mesa con tres patas, ¿no? Porque igual va a quedar inestable. Lo que hemos tratado, ya David, y tú sabes que ese es nuestro corazón, es tratar de quitarle las patas podridas a una mesa, pero dejar, aunque sea un tarrito, ¿no? Y que después ellos consigan una pata buena. Creemos y sabemos que no tenemos la verdad, sabemos y creemos que no tenemos la última firme revelación, Sí. pero estamos haciendo, como dijo Martín Lutero, cuando hizo la traducción al español, dijo, esta versión no es la mejor, Ujú, no es la mejor ni la única, ujú. pero ayudará para que a futuros otros hombres de Dios puedan hacer con esta versión algo mejor. Y gloria a Dios por lo perdón, Casidoro de Reina, Martín Lutero, yo que le tengo fastidio sobre, pero bueno, Casidoro de se me salió, Casidoro de Reina, Oye, con esta introducción, tocayo, y qué bueno que siempre nos sigues recordando eso, ah, ah, de que realmente el fin de todo esto es que la iglesia, y ahí donde viene quizás la pregunta, ¿no? Porque creo que hoy por hoy la iglesia, como iglesia evangélica, iglesia del Señor, iglesia cristiana, si cabe el término, no sé si ha perdido la pertinencia o ha perdido la relevancia. ¿Cuál sería? Porque tú mencionaste que nosotros que fuimos enseñados por libros de la antigua y nos enseñaron a memorizar y a memorizar bien. Yo, en mi caso, cuando pertenecía a X concilio, yo recuerdo cuando hablaban de la entera santificación, no decían es el hombre, no proceso. hombre. No, no, Eunice pertenece todavía, de hecho es la única rezagada de eso. Pero Y dice, hagamos una cosa en público. Te repito, dice conmigo, Señor Jesús, yo te acepto. Vamos a aceptar a Cristo. Oración de fe. Vamos a hacer una. Siga, siga, pero siga. escuché, mira, y decía, a mí yo digo me encantaba, pero a veces me deprimía, ¿no? De que si había que mencionar lo de la entera santificación o el proceso como tal, decía, es el proceso subsecuente a la regeneración por el cual el creyente es librado del pecado original. Una hemorragia teológica impresionante, ¿no? Y yo recuerdo que yo pertenecía a una junta, llamada Junta Consultora, por 8 años, y era la junta que fiscalizaba a los presbíteros, a los pastores, etcétera. Decidía esa junta qué pastor merecía el credencial o no. Y típicamente cuando uno tenía entrevistas, siempre venía esa bendita pregunta, ¿qué es para ti? Pero es curioso, si le dices a alguien, ¿qué es para ti? Tú no puedes esperar que te conteste lo que tú ya has escrito en el manual. Hasta es, es absurdo. Y yo recuerdo claramente en varias entrevistas llegaron indígenas, hermanos bellos, hermanos que venían con el fin de obtener su credencial de presbiterio o de ministro licenciado. Y de repente le preguntaban, ¿qué es para ti la entera santificación? Y yo escuchaba al indígena decir, bueno, para mí ser santo es no pelear con mi mujer, no beber, no ser pendenciero, vivir bien con mi comunidad y bla, 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 bla. Y puedes creer que le negaban el credencial. Yo recuerdo durante 2 años yo presenciaba eso. Yo les decía, oiga, ¿no se han dado cuenta que para el contexto indígena la santidad es social, la santidad es relacional, la santidad es comunitaria? O sea, usted no puede ser santo encerrado en su iglesia. Usted demuestra su santidad viviendo entre los demás. Y ellos no entendían eso. Le dije, ¿por qué le van a negar el credencial a alguien que tiene hasta mejor concepto de santidad que nosotros? Y esto para mí fue un relajo total. Por 8 años presenciaba eso. Pero tú acabas de mencionar algo, de que hoy por hoy un libro de hace, pues, hay clásicos, por Dios que sí, hay clásicos que uno dice, vale la pena volver a este libro. Pero en mi caso, cuando estudiaba metodología de la investigación científica,
El profesor decía, si un libro tiene más de 20 años, en serio, hay otro mejor. Así que no es que no lo usen, ténganlo ahí, pero en serio, hay otros más relevantes. Obviamente eso no aplica con la Biblia, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero el problema es que somos nosotros el que hemos hecho que la Biblia haya perdido relevancia y pertinencia. Porque la Biblia tiene relevancia en todas las edades, la Biblia tiene pertinencia y sobrepasa las edades, pero desgraciadamente la iglesia del Señor, la iglesia evangélica, ha hecho que la Biblia ha perdido eso. Entonces, celebro ese abreboca, que no, más que abreboca, ese recordar más bien tuyo, de que en serio tengamos en cuenta que hay cosas más por aprender. Alguien dijo que es como un universo, es como una gota en el océano. Mientras aprendo algo, hay mil más por aprender. Entonces, el gran defecto, el gran pecado de la iglesia es querer quedarse encasillado bajo un concepto, una forma, una doctrina o un qué sé yo. Y yo creo que es lo que ha hecho que la iglesia ha hecho que la iglesia, la misma palabra del Señor, ha perdido relevancia hoy por hoy en lo que estamos, en el contexto que estamos viviendo. Yo lo digo evangelísticamente y es cierto, tú mencionaste a grandes personajes que sirvieron en su época y su mensaje era literal, literalista, a rajatabla. Millones abrazaron el evangelio por su ministerio. Honro la vida de estos hombres, celebro lo que hayan hecho. Y si hayan cometido burradas, aún no han trazado bien la palabra de verdad, de seguro van a rendir cuentas a Dios con eso. Y eso es lo que yo creo. Y yo sí creo que hoy por hoy, si el Señor nos está dando hasta unos recursos espectaculares, hay gente que se asusta a eso, hay gente que lo rechaza, gente que dice, no, mejor me quedo donde estoy, creo que, no sé. Así que gracias, Tocayo, por aperturar esto, ¿no? Y volver a explotar nuestro paradigma mental con respecto a Y, detalles como estos. Por eso no se asusten o no nos asustemos por lo que estamos diciendo. Creo que estamos construyendo juntos este proceso de conocimiento. ¿y sabes qué es lo peor, Yanda? Y hermanos y hermanas aquí, obispos, obispas, pastores, pastoras? Es que hemos matado a nuestro hermano por nuestras verdades estúpidas, por nuestra Uh -huh. religiosidad. Hemos venido con la cruz y la espada, como llegaron los españoles acá a América Latina a matar a nuestros indios, imponiendo religión y un Dios que no conocía a nuestros ancestros, con la espada y con la cruz, obligando a que entendamos algo. Y hemos matado generaciones, hemos castrado hombres y mujeres de Dios que hoy estuvieran haciendo algo increíble en este momento, pero por nuestras lecturas dogmáticas, cuadradas, amarillas, tripilécticas y cuatrifúsicas, hemos matado. Si somos culpables de la muerte de mi hermano, dice, no matarás, no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios en vano. Es decir, hemos violado decretos del decálogo, ¿no? Que llaman 10 mandamientos. Hemos hecho cosas aberrantes, hemos proclamado los cristianos de ala adventista o mesiánicos han proclamado el Shabbat como el día del Señor. Tú y yo hemos proclamado que el domingo es el día del Señor y que no hay otro día más. Y hemos proclamado y hemos dicho que no hay, y realmente cuando estudiamos la Biblia, Shabbat es descanso y Shabbat no tiene día, es el día que bajo la luna es una cosa y bajo lo que tú decidas hacer para Dios es otro, es un descanso para el Eterno. Entonces, hemos matado, hemos criticado, hemos juzgado. Tú ahorita hablando, estando ahorita aquí hablando, reflexionando lo que di, se me vinieron ideas e historias que yo he pasado en seminarios cuando Misión Alianza nos dio seminario de esto de la lectura femenina, la lectura de la niñez, con Harold Segura, con este poco de magnates gigantes del Evangelio, un pastor de la iglesia luterana. Estábamos reunidos todos, ahí estaba Parry Jacome, estaba Montserrat, estaban todos también los capos, pues no, los capos del Evangelio, y yo entré, no sé, por gracia de Dios, en medio de ese grupo de Elohines, a estudiar con ellos por mi perfil biológico, y de repente estaba hablando el profesor de algún tema y va apareciendo
el rector de la Universidad de Alianza, eh, el antiguo. Y cuando el pastor Celi, que es mi gran amigo, lo vio, se puso a llorar y a gritar, él me dañó. Es decir, mira cuántos años han pasado, como 15 20 años, y ese pastor, cuando lo vio, se puso a gritar, a temblar, entró en estado catatónico, porque cuando él fue como luterano a estudiar Alianza, que era la mejor seminario en el país en aquel tiempo, le dijo que no era salvo, que él es decir, en su momento nuestro hermano, nuestro hermano aliancista pensaba que tenía la verdad absoluta. Entonces, me acuerdo y tanto yo que yo y el pastor César Monserrate, antes que entre el pastor, lo sacamos y le hablamos en el pasillo, ñaño, por favor no entres, adentro hay un hermano que tú lo has tratado mal y está llorando. Entonces, él desesperado, ya un hombre adulto, ya viejo, un hombre educado, que ha pasado un proceso, dijo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Y entramos y nos pusimos ahí y lo llamó y lo abrazó y le pidió perdón y eso marcó mi vida y eso fue, creo que del año que estuvimos estudiando todo este proceso de lectura, diferentes tipos de lecturas de la Biblia, para mí eso marcó mi vida, ver cómo la educación, el proceso educativo, el amor a Dios y el tiempo tú puedes reconocer y decir en público, yo te pido perdón porque dañé no solamente a ti, dañé a muchas personas, imagínate. Y lloraban los dos, y dos hombres, dos adultos llorando en una sala. Eso es chocante, eso no te va a pasar jamás de la mente ese momento, como niños sollozaban y temblaban porque los dos sintieron el dolor, tanto el ofendido como el que ofendió. Y esas cosas son las que me mantienen, a pesar de que parezco muy apóstata para algunos y para algunos herejes, que me gusta que me digan hereje, no apóstata, es poder reflexionar la palabra de Dios. Y si esto no te lleva a santidad, no veas más, no. Si esto es aberrante y no te lleva a buscar santidad, no te lleva a hacer más búsqueda de Dios, no es de Dios. Cierra esto, no lo veas más, bórrate del canal, de suscríbete y no pasó nada. Pero si estas reflexiones, por muy fuertes que sean, nos confrontan con nuestra vida y nos enseñan a ver a Dios de otra manera, más reflexiva, más humana, punto, esta es, hay que cobrar, poner propaganda para que te lleguen los pagos al canal. Pon comercial. Muy bien. Oiga, cerremos 41. ¿Algún pendiente de José? Porque ya estamos por pisar 42, si Dios lo permite. Eh, Quizás de seguro a David le va a venir algún pensamiento, pero quiero arrancar el capítulo 42 en adelante. Esto es una película interesante, Mira, 42, 43. Martita levantó la mano, eso es, así comienza No me agresivo. deja hablar Martita, ¿eh? Y encima no da la cara. Martita, de la cara, si no, no te voy a dar chance. Dale, Martita, estamos contigo. Buenas noches a Buenas todos. noches. Hola, Solo, Martita, solo, bendiciones. solo un punto. Es cuando José se presenta ante Faraón, pues, y le dice que tiene que tener un ejemplo. Además, encontré un escrito donde indica lo siguiente, dice, debe nombrar supervisores sobre la tierra y en conclusión indica que se cobre un 20% de impuesto, ¿sí? Entonces ahí en esta versión, en, este, en esta versión bíblica, indica que José propone un 20% de impuesto. Entonces yo no lo tengo eso en la Biblia que yo ¿Qué verso utilizo, es estás leyendo, sobre el Marta? pago de los... Ujú. La versión que yo tengo es NTV. Ah, la nueva traducción NTV. viviente. Sí, pero esta Biblia dice Biblia de las Américas, donde está lo del 20%. Y encontré el pago de los impuestos en el antiguo Egipto y allí ya menciona que desde el 3100 antes de Cristo los faraones crearon un sistema recaudatorio que cubría el conjunto del país.
Eh, no sé, no sé por qué tenía que ser el 20% que había propuesto José, porque eh, eso no fue descrito como parte de la interpretación del sueño, ¿no? Pero esa dualidad que me persigue como incógnita desde hace varios episodios anteriores, varios versículos anteriores, se me sigue presentando por mucho más, ¿no? Y solamente quería comentarles esta parte que me pareció curiosa y que la encontré para, para poder seguir investigando un poquito más del tema, ¿no? Solamente eso quería comentarles, pues, y si tienen algún dato que apoye esta Yo versión, en su momento bueno, leí algo. gracias. Gracias, ñañita linda, gracias. Y quizás no me quiero abrir el tema, pero este proceso sí existía en las leyes de Medio Oriente y le decían que le den la quinta parte del total. La quinta parte es el 20%. O sea, ahí, si ese es si tú Ujú. pagas la quinta parte, es el 20%. Entonces, sí habían leyes fuera de Egipto que se cobraba la, la quinta parte de su totalidad de la negociación o del dinero y ese es el 20% si no me equivoco. La quinta parte es el 20%. Ujú, ujú. De hecho, estoy Cuando, buscando el versículo donde José habla y se promueve como ya ley en Egipto, perdón, de que la quinta parte era para Faraón. Entonces, sí hay un 20% allí. Y justo ahí mientras David está está, hablando, estoy Erwin, buscando. por favor. Ah, Sí, el versículo es del 34 del capítulo 41. Dice, Ok. haga esto Faraón y ponga dominio sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Mm, ahí dice, pero dice el porcentaje. No, la explicación es que, como, Dice quinte, se refiere a la quinta parte, de entender. exacto, Ya. quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. o sea, no, no era ley general al final, sino solamente durante estos 7 años. Así es, así es. Es Así decir, a dice. Faraón le quedó un buen aporte, pues, de la abundancia. Pero aquí hay un problema, mis queridos hermanos. Yo no sé quién aquí tiene algún rasgo de economista. Nadie puede soportar un impuesto del 20%. No puede. No puede haber, y se ha demostrado, y discúlpenme quizás, no sé si aquí hay colombianos y colombianos, pero acá en Ecuador están los de gota a gota, los que prestan al chulquero. El chulquero, el que anda en la moto y da dinero a crédito y cobran todos los días. Ellos cobran al 20%. Cuando tú haces los cálculos matemáticos, no, nunca sales de la deuda, no ganas nada, pierdes casi todo tu capital, tu ingreso. Entonces, el impuesto es muy fuerte. Es decir, yo no sé si yo no me voy a hablar más de José hoy día, yo quiero hablar bien de José, pero Bueno, imagínense, qué lo que pasa es que, justicia, ¿no? Pero se entiende que era solo por los 7 años, porque luego venían 7 años de escasez, era como para reservar, para luego tener cómo sobrevivir. Más o menos como nos hizo un presidente nuestro, cuando No, hubo la hombre, no, hombre. foto, que subió lo del IVA para poder compensar y solventar lo que se necesitaba. Perfecto, pero después también va a aplicar esa misma a la venta. Sí, también va a explotar al pueblo. Está bien en la compra, está bien, pero es 40%. Es decir, al final el proceso no es 20,
Pero bueno, yo no tengo Lo cierto cambio es de que al final moneda. José termina comprando hasta todos los habitantes egipcios, porque no pueden ni pagar impuestos, no pueden pagar. Primero venden los animales, entregan por comida, luego venden la tierra y luego se venden a sí mismos. De hecho, para algunos, la política administrativa de José es un poquito pesadita, es hasta cierto punto explotadora, es hasta abusiva. Acaparadora. Sí, es abusiva una política administrativa así. Pero Dios Bueno. estaba con él. Gloria a Dios. Igual cuando Muy Jacob bien. mató a todos los de Gala, Dios estaba con él y gloria a Dios. Dios es bacán. Muy bien, entremos al capítulo 42. Así que, si no hay más preguntas, José y sus hermanos, mi querido David, hay muchas intrigas en ese encuentro. Todavía José va a aprovechar de su autoridad. De hecho, José maltrata a sus hermanos. Algunos hasta románticamente dicen, bueno, es que él quería probar si estaban arrepentidos. Por eso también de hecho, en algún momento no toma a Rubén siendo el primer hermano preso, lo toma a Simeón. Porque también José sabía, si ustedes vieron cuando vendieron a José, Simeón estuvo metido en la colada, Rubén no. Por eso José también se le va a pasar factura a Simeón, hasta cierto punto. Entonces, hay venganza. Hay, como quien dice, no te la voy a pasar por alto, ¿no? Y obviamente en José también se ha predicado mucho el tema del perdón. El José que perdona, el José que dice, no se preocupe, ustedes no me hicieron daño, más bien Dios permitió eso, pero no se preocupen, todos están bien, todos van a comer. Entonces hay muchos temas que se han predicado alrededor de José. El encuentro, David, de José con sus hermanos. Momentos turbulentos, momentos tensos, momentos muy malos de parte de José, actitudes hasta groseras contra sus hermanos, pero también hay momentos emotivos, momentos que más adelante lo vemos, el tipo llora y pega el grito y dice que escuchó toda la casa de Faraón, y luego José abre su corazón ante sus hermanos. ¿Cómo nos sumergimos en esta perícopa? La figura de José, ¿es un José que realmente perdona o a la vez es un José que te perdono, pero igual yo, si de mí depende, vas a pagar las consecuencias? Porque José pone a sus hermanos a prueba. José los trata de diferentes maneras, ¿no? Y en algún momento la última prueba fue con su propio hermanito, el chiquitito, y le mete la copa ahí. Entonces, ¿qué quería probar José? ¿Qué quería hacer salir a flote? Eh, ¿Será que quería probar también me atrevo a decir, el corazón de sus hermanos, si seguían siendo los mismísimos mercenarios, los mismísimos que quizás siguen atormentando al menor? ¿Qué José quería probar en ese encuentro y con todas estas pruebas que le pone a sus hermanos? Esa es una de las tantas interrogantes que podríamos sacar en ese encuentro. Contigo, Tocayo. Bueno, no olvidemos el contexto histórico con que estos dos grupos, el grupo, si José su hermano se van a encontrar. José no esperaba a sus hermanos. José ni por aquí, él era visir de Egipto, tenía una familia, se había casado con Asenet, que para los que quieren leer, así, no sé si Ewin tendrá por ahí, es un documento apócrifo. ¿Qué es apócrifo? Apo, debajo, y grafos, escrito. Oculto. En la Tanaj hebrea, el Segundo Testamento hebreo, la cultura judía, tiene un libro apócrifo que se llama José y Asenet, ¿sí? La esposa. En ese libro apócrifo, que tiene muy pocos capítulos, van a contar las historias y detalles que no están en la Biblia. Bueno, el que quiere husmear por esos libros, no es malo leerlos, ¿no? Lo malo es que los creas absolutamente. Pero eso, ¿por qué lees un libro apócrifo? Para entender la mentalidad, el pensamiento que rodeaba en el proceso histórico. Entonces yo sí recomiendo a las personas que tienen bien claro el proyecto de Dios en su vida, léanse unos libritos apócrifos para que puedan ver la mentalidad teológica, la concepción teológica que tenían
los pueblos fuera de Dios, fuera de la Biblia. Porque en la Biblia como que Elohim es Elohim. José dice que adora a Elohim. Y yo más adelante voy a decir que yo temo a Elohim. Imagínate, José hablando de Elohim. Y aquí hay un problema gravísimo, 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 que no nos muestra la Biblia, pero que históricamente tienes que entenderlo. José, siendo visir de Egipto, ¿sí? A pesar que no es de la casa real egipcia, es un esclavo que subió al poder, por lo tanto, los derechos que tiene relacional, ¿sí? O de intimidad que tenga José con la casa faraónica no es la mejor. El faraón lo utiliza y le va, es el segundo en el reino, pero los, la casa faraónica no tiene relación con los esclavos, a pesar de que haya sido visir. Entonces, no es como la gente cree que el visir y faraón andaban tomados de la mano y comían juntos. No, eso no se permitía en Egipto. Por Entonces, eso cuando comen más adelante, comen en mesas separadas. perfecto. Entonces, entremos a la cultura. Si no entramos a la cultura, vamos a hablar y vamos a violar el contexto histórico de la Biblia y vamos a hacer cualquier pachotada como lo hemos venido haciendo por 500 y pico de años. Y esas son las cosas que no le gusta a la iglesia. Y si ese es mi papel, sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando los hermanos llegan a Egipto a comprar comida, porque el papá Jacob le dice que no hay comida, que vayan allá, mandan dinero, este, los 10 hermanos que llegan, ¿sí? Ya adultos, mucho más adultos que José, eh, no van a reconocer a José. ¿Por qué? Porque José ya está como ustedes, como Yana y como Erwin, ya es, y como Giancarlo, están calvos, son totalmente raspados a mate, son raspados sus brazos, sus pechos, ¿sí? Ellos son Depilación raspados, total. Depilación total. menos los vellos públicos, menos los vellos públicos, Semidepilación. menos los vellos públicos, porque ellos como adoraban a Api, ya lo hemos dicho algunas veces, no podían estar contaminados con ningún piojo, pulga o ningún insecto entonces, eso es por la adoración a Api, que ya la hermana Martita puso un buen documental en el post en mi post y comentamos y hicimos cositas bonitas. Bueno, entonces, ellos van a encontrar a un hombre sin barba, rapado, pintadas las cejas, pintado las partes de abajo del ojo, ¿sí? Por la religión del ojo de Horus. Ellos se marcaban la vista con tintas negras, ¿sí? Con zarcillos, aretes y brazaletes en los brazos, sin camiseta, sin camisa, sin una parte superior del pecho despejado, una falda real con sus piernas depiladas. Entonces, no va a ser el típico eh, descendientes de Jacob, que son velludos, que son barbados, que andan con túnicas, que andan tapados, ¿sí? Entonces, los Bastones. hermanos, por nada del mundo, van a pensar que ese era su hermano José, no tenía ni la mínima idea. Y ellos fueron a Egipto, porque si tú te das cuenta, cuando en el capítulo 42 el papá manda a comprar comida a Egipto, ellos se quedan viendo, ellos no quieren ir a Egipto. Y Jacob le dice, ¿por qué se quedan así? ¿Por qué se ponen así? Porque ellos sabían que hace 20 años aproximadamente habían mandado de saco de papa de venta a su hermano. Es decir, tenían miedo verlo, tenían miedo de encontrarlo, tenían miedo que lo regresen. Ellos también iban con algo. Miren, yo no sé ustedes, pero yo he sido muy pecadores. Y cuando he hecho algo malo, no he podido dormir. Y cuando he hecho cosas, yo tengo en mi vida, y siempre lo comento con mis amigos más cercanos, que en mi trabajo anterior, en mi vida anterior, hice cosas que eran malas porque había que hacerlas.
Y hay cosas que me costó perdonarme. Hay cosas que cuesta perdonarse. Estos hombres, estos 10 hermanos, tienen que haber tenido el alma rota y seca por 20 años sabiendo que habían metido a su hermano. Es decir, no es fácil, no es fácil llevar un secreto, no es fácil, un secreto seca. Si la gente no entiende el proceso mental de un pecador. Yo no sé si ustedes ya son tan santos o tienen tantos años en el Evangelio que olvidaron esos momentos de sequedad, de angustia, de saber que tienes un hijo que no lo reconociste, saber que has violado a alguien, has herido a alguien, has matado a alguien y no puedes confesarlo. Y eso te atormenta y aún en Cristo. Entonces, estos seres humanos, por muy malos que hayan sido como seres humanos en su aspecto psicológico y todos los perfiles que pueden haber, son humanos y tienen que haberse acordado de tanto en cuanto y en sus noches, porque ¿sabes cuál es el peor momento de la noche? Cuando te vas a dormir. Cuando ya cierras la boca y te acuestas en la almohada para coger sueño, en ese momento tu conciencia, Dios, el Espíritu te habla. Por eso que yo digo siempre que cuando yo digo alguna cosa fuerte, aquí hemos hablado cosas muy fuertes por 3 años, lo bueno de todo es que a pesar de que he dicho cosas bien fuertes, a mí la almohada no me habla, a mí la almohada no me acusa por lo que dije. Hay gente que la almohada le acusa, hay gente que en el día hicieron cosas malas, cuando te vas a dormir, tu almohada, por no decir tu conciencia, te habla y eso seca el que esté pasando eso o haya pasado eso como yo, sabemos que el momento de la transición entre, puedes estar con tu pareja, con alguien conversando, pero el momento que ya decides callarte para dormir, en ese momento que estás respirando profundamente, es el momento que la almohada habla. Y la almohada habla y a veces la almohada grita porque no puedes ni dormir, lo que está seco. Esa es la posición de los hermanos, que cuando llegan allá, ¿sí? Ya llegan y automáticamente José va a planear, ¿sí? Es una conciencia tranquila. Sí, mejor es decir las cosas para tener una conciencia. La obispa Irma me dice, está escribiendo en el chat. Entonces, y miren que cuando llega, automáticamente José va a planear, o en la perícopa dice que José va a planear y decirle, acusarlos como espías extranjeros. Y vienen a ver los puntos débiles para poder robar los almacenes reales. Y miren la reacción que tiene ¿quién es? Dice en Egipto bajar, y bajaron pues a comprar grano de Egipto, 10 de los hermanos de José, porque a Benjamín no le habían llegado. Y José era el gobernante del país, versículo 6 y vendía a todos los pueblos de la tierra. Me gusta cuando dicen somos honestos. ¿Dónde está la parte que cuando le dicen soy espía? No, no, nosotros somos honestos. Sí, yo creo que somos. Versículo 10. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Honrados, Tus siervos. honrados pero no íntegros. Sí. Mm. No nos metamos a ese tema, porque también puedo salir yo salpicado y esto está grabado, entonces ellos defienden, ellos defienden su moral. Ujú. Yo, acuérdate que cuando ya tú te justificas, es lo que hablábamos del pecado, cuando el pecado ya tú lo justificas, ¿no? La mente reproba, la mente reprobada. Este, ya no tiene nada que hacer. Ellos dicen que son honestos, que son honrados, que no pasa nada, que son gente íntegra, que el capítulo 10, ¿no? Habla sobre eso, ¿no? En el 10. Ujú. Eh, sí, somos honrados, dice ¿no? La versión eh, 60. textual también habla de honradez. Tus siervos no son espías. Entonces, ya ahí empieza el drama, ¿no? Empieza la novela, ¿no? Tres mujeres, un camino, ¿no? Dos mujeres, un camino, la pasión. Empieza, el escritor bíblico también va a ponerle
sazón a la historia. Y esta historia es de corte elionista, Reino del Norte, en el 42, desde el capítulo 40 hasta el capítulo casi 43, sí, casi 42 con leves excepciones. Toda la historia es elionista. Pensemos, elionista, Reino del Norte. Elionista, gente dividida de Judá, gente que pensaba otra historia acerca de Dios. Y esto va a formar las quejas que van a ver que aquí el que va a estar hablando y va a frentear el problema es Rubén, ¿sí? Rubén, el primer hijo y el gobernante del reino del norte. Es decir, esta es la versión del norte. Esta es la versión donde Rubén va a salir al frente como hermano mayor y va, aunque hay intercambios con Judá, que son los dos, mire que no hablan de nadie más. Ujú. El problema siempre va a ser entre Rubén y Judá. ¿Por qué? Porque son dos grupos de tribus. El reino del norte, el leonista, ¿sí? Con la fuente deuteronomista, que es la fuente legal, y la fuente yavista, que es la de Judá, con la fuente religiosa, que también es la sacerdotal. Entonces, eso, si no lo maduramos en el proceso, seguimos jugando a las piedras perdidas. Tenemos que entender que cuando el reino se divide, cada uno va a contar una historia y que no se conocían hasta que Edra la recopila en el año 450 antes de Cristo, 400, 450, 500. Ahí están las versiones diferentes, los tiempos diferentes. Edra la recopila. Entonces, la versión del Reino del Norte están las sagas. Esto es una saga del Reino del Norte. Las sagas son las historias que los patriarcas de sus tribus, de sus grupos tribales, van a contarle a su gente. Entonces, el Reino del Norte tiene sus sagas, sus historias, ¿sí? Como que no se conoce como la fuente guionista de Elohim, ¿sí? Y van a tener las leyes religiosas, que son las leyes deuteronomistas que se van a aparecer en el tiempo de Josías, ya acá en el sur también, pero son dos tipos de leyes, ¿no? Los dos tipos de escrituras, las redaccionales o relatos y las religiosas. En Judá, en la tribu de atrás del sur, van a tener el yavista como las historias, todo lo que es genealogía, todo lo que es que quieren poner a los patriarcas como que eran semidioses, poner todas las aventuras, y van a tener una ley religiosa que es la ley sacerdotal para que todos vayan al templo, porque en Judá está el templo. Entonces, esas cosas hay que entenderlas para ir pellizcando las historias en el proceso histórico de la Biblia y más que todo del Génesis. Entonces, vamos avanzando en el 10. Hasta aquí preguntas. No. Preguntas de lo que hablé del Yavista, preguntas que hablé del sacerdotal, preguntas que hablé sobre preguntas, por favor. Oye, Nada, mira la actitud de los hermanos de José, ¿no? Cuando José les pregunta, por eso tú hablabas de esa, la parte de la honradez, ¿no? Y dice versículo 13, y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos. Por lo menos reconocen que aún son 12, ¿no? Somos 12 hermanos, no dice que fuimos o éramos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Y más adelante dice, ¿no? ¿Dónde está la honradez? Y el otro Sí, murió. sí, dale, Alfredito. no, dice, está comentando sobre que más adelante dice, y el otro murió, dice, ya, primero está Exacto. desaparecido O sea, ellos y están después muere. cayendo, o sea, se metieron en un revolú, no supieron cómo salir. Por eso Pero ¿sabes qué? Se va a intensificar la prueba, pues. Pero ¿sabes qué? Esa actitud de primero decir que está desaparecido y después decir que está muerto, como está diciendo Alfredito, es la consecuencia de la presión psicológica. Claro, Yo, claro. yo no quiero entrar en detalles,
pero en mi trabajo anterior ese era el factor. El problema Sí, darle sí. guerra psicológica. Si tú estabas en un momento de estrés, entonces te estresábamos, O una te dejábamos presión fuerte. te poníamos en silencio, te poníamos 50 radios en las orejas, 50 frecuencias de todo tipo de autoridades, hasta de aviación. Entonces, esa persona sola, con sellada su cara o recuperándose en oscuridad, tiene el momento de que ellos mismos se qué, ellos mismos se enferman, ellos mismos se acusan. La presión va a empezar a decir, entonces tú decías y le decías, oye, ¿ya pensaste? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por el reloj que me robé? ¿O por la muerte yo no? Es decir, ellos empezaban a dar un grupo de, un poco de cosas que no tenían al caso. Uno decía, mira, a ver, bingo. Pero, ¿por qué? Porque el silencio y la presión mata. En la primera entrevista que tienen, y eso es lo que se ve la veracidad, ¿no? La primera Sí, entrevista, ellos dicen, está desaparecido, pero sí. ya más adelante, La ellos presión dicen, les está acorrala. muerto. Por eso Judá, cuando va a abrogar, dice, es que tú me dijiste y no sabíamos que ibas a preguntar, tráiganos por favor al hermanito. Entonces tuvimos que cambiar el discurso. Ayer estaba leyendo un artículo porque estoy suscrito a esos artículos que mandan y dice, un agente de FBI te da 10 pautas para reconocer a un mentiroso. Entonces me puse a leer este artículo y dije, ah, caramba, ya lo voy a aplicar con algunitos. Hágale, hágale, eso es bueno. Porque pareciera que José los arrinconó de tal manera, porque ellos van a cambiar el discurso. Es curioso cómo empieza el capítulo 42. Ellos no reconocieron a José, pero José sí a ellos. Entonces, a partir de ahí llega todo. Entonces, y José hasta cierto punto les va a poner pruebas para sacar a flote de lo que están hechos, de lo que tienen por dentro, porque tarde o temprano va a salir a flote lo que Mira, son en mira, realidad. mira, ya, aquí hay una realidad que la gente no ha visto algo en la Biblia. No ha visto. Si yo te dejo de ver a ti 20 años Uh -huh. y me sales como Michael Jackson blanco, ¿sí? Y me sales con dientes de oro, me sales todo rapper, con un rapero de esos. Apenas tú hables, este desgraciado ya está bien, se blanqueó, Y mudó. nos ha pasado. Uno está ahí, uno dice, esa Pero voz, Jan David, aquí, pero ¿verdad? que hay el problema, Millanda, Bello, hay un problema y hermano, hay un problema. ¿Por qué los hermanos no reconocen a José? Porque cuando el visir se presenta con extranjeros, él habla egipcio. Uh -huh. Su Pues entonces dialecto José materno, hablaba sin acento, David. su, Yo su, conozco, su- mira, el el traductor le hablaba a sus todavía siento hermanos. que hablo con acentos, el español. Pero José no hablaba, sí, tenía un perfecto, aprendió bien desde la cárcel o todo eso. Su acento no Mijito lo lindo, ser traicionó. sirviente y ser preso te ayuda a entender las intenciones y las pronunciaciones y las dobles discursos o entre líneas, como decía nuestro finado amigo, hay que leer entre líneas, Uh -huh. ¿sí? Entonces, este José, cuando se presenta a sus hermanos como el visir de Egipto, a hacer negociación con personas extranjeras, él no habla directamente con sus hermanos, él Uh -huh. habla en egipcio y su traductor habla con ellos. Por Sí, eso es que sí. cuando, si tú te das cuenta en la primera interrogación, ¿sí? Ellos hablan entre ellos Ajá. pensando que José no está entendiendo y José está entendiendo. Y eso es lo Obvio, que lo obvio. marca. Sí. Porque, porque es como cuando tú estás, yo no sé, pero, yo no sé, en No, para México. muestra un botón. A veces estoy en un aeropuerto o en algún lugar y hablo solo el español, pero hay varios haitianos ahí y empiezan a hablar entre ellos. Ellos no saben si soy haitiano. Quizás porque según ellos yo hablo un perfecto español, pero yo los estoy escuchando y a veces tiene que pasar algo para que yo me descubra y diga, hey, estoy entendiendo. Pero yo he vivido esta escena y creo que nos puede pasar a algunos, ¿no? Así es.
Así es. Entonces, eso es lo que sucedió en ese momento. Es decir, el momento es una película intensa, es una trama fantástica. Si la gente se pone a ver Netflix, no se pone a ver Biblia. Yo, en Biblia, haciéndome las ilustraciones para Pregúntale a mí. Giancarlos cuántas series ya se ha chutado en Netflix y hasta me manda recomendaciones. Mira eso, antes de mandar recomendaciones bíblicas. Nunca me manda un versículo bíblico, pero me manda sus links de series que está viendo. Y lo justifica diciendo que son series bíblicas. Son teológicas, dice. Teológicas. No son bíblicas, son teológicas. Lucifer, todas esas cosas son teológicas. Entonces, sí, veas Lucifer, aunque ya la última episodio, la última, ya es feísima, pero bueno, entonces aquí el problema es que los hermanos, después que hablan con el visir, se ponen a discutir entre ellos, capítulo 42 creo que es, ¿no? Cuando se hablan entre Sí. ellos, y ellos están hablando su lengua. Ahora, perdónenme, pero discúlpenme, no hablaban hebreo. ¿Quiénes? Los hermanos de los cananeos no hablaban hebreo. Déjame tomar Es agua. decir, este es el problema histórico. Yata, tú has leído todas las blasfemias que has escuchado, que son reales, en sí son Sí. reales. La forma es como lo dicen. Yo no sé por qué lo dicen así como para matar a la víctima. Y hay cosas que hay que decirlas con amor. En el año, si José vivió, todo el mundo dice que José vivió en el año 1500, no 1600, siglo XVII. Yo ubico, por cosas muy personales mías, que yo digo y vuelvo a decir, no tengo la razón, todo el mundo ubica el éxodo en el año 1240, en el tiempo de Ramsés II, ¿sí? En Ramsés II, su papá era Sete I. Entonces, ubican en esas dinastías, 1240. Yo ubico a Moisés en el tiempo de Agmosis primero, ¿sí? Con su padre Sequén de Retao, otro egipcio que... Entonces, yo lo ubico en el año 1500, yo corro, ¿sí? Por cuestiones que yo creo, que convencido, me he convencido después de haber estudiado, aunque hay mil tesis sobre el tema, la Iglesia Católica siempre ha puesto el éxodo en el año 1240 a.C. Pero cuando nosotros vemos el éxodo, vemos que eso fue provocado por la explosión del Santorini, ya lo que muchos han visto y han recomendado, la explosión del Santorini, este volcán que había en la Grecia minoica, la piedra Pome, que llegó a la explosión, que tapó los cielos, que se oscureció los cielos, y dice que la oscuridad era tan fuerte que podían palparla porque era ceniza volcánica del Santorini que cerró y tapó los cielos y provocaron todas las plagas más adelante. Esa piedra volcánica, piedra Pome volcánica, tiene ADN, tiene su propio registro. Entonces, en el Éxodo, por la piedra Pome que llegó a las costas de Egipto, a los ríos y a todas las... Se calcula o se cree que el Éxodo realmente quedó en el año 1500. Y si José entró 300 años antes aproximadamente, o 300 años aproximadamente antes del Éxodo, fue en el año 1800 o 1700 antes de Cristo. Es decir, estamos hablando que estamos corriendo casi 300 años de la historia y cada uno tendrá que investigar eso, miren, y no estaba preparado, pero es lo que yo mantengo como tesis personal sobre el Éxodo y José. Y cuando ustedes van a la cueva de Beni Hassan, la cueva de Beni Hassan que está cerrada, de- en Beni Hassan, que es un faraón, un personaje importante que hubo en Egipto, Beni Hassan en su cueva va a tener un mural de hombres barbados llegando con camellos y perdón, con burro, con asno, van llegando vestidos con barbas a Egipto. Y esos son los familiares o son los cananeos, porque los cananeos
los de Canaán, los semitas vestían esas ropas de túnica con colores y con barbas y andaban con asnos. Entonces, la gente que quiera creer que José vivió en el año 1500 con Ramsés II, está chévere, pero no lo creo personalmente yo. Yo creo que el éxodo, perdón, el éxodo pasó en Ramsés II. Yo creo que el éxodo pasó con Acmosis primero, y eso nos lleva 300 años antes, y esos 300 años antes nos da evidencia de qué, de que José o los famosos, y yo sé que te va a sonar esto, Yanda, y la gente que ha estudiado sabe que te va a sonar los famosos Ixos, ¿sí? La palabra Ixos significa reyes extranjeros. Ujú. En Egipto hubieron una comunidad llamada los Ixos que gobernaron en la parte de Gosén, Sí. en la parte, entonces, todas esas cosas que ciencias bíblicas y toda esta gente dice, o esta señorita linda, egipcióloga, ¿cómo es? Tu amiga, que dice que no es así. Perfecto, Es mi yo amiga y la defiendo, ¿eh? sí, está bien. Entonces, que no significa, Ixo no significa reyes extranjeros. Cuando tú vas a ver que hay una corona y hay figuras que hablan sobre extranjería, y cetros y coronas que no son egipcias, entonces hablan de reyes extranjeros, los Ixos. Ese grupo de Ixos son los descendientes del visir, de la gente que llegaron después en el capítulo 40 y pico, 45, 46, que llegan con Jacob y su familia. Esos se asentaron en la parte de Gosén, que era el paraíso de Egipto. Entonces, lo demás, para lo Tú demás, dices yuca, para que lo demás ellos que no coman estaban papa con hablando sal. hebreo. Ah, Tú dices que ellos no estaban hablando hebreo, según... no. No, no, porque el hebreo es una mala palabra, pero el hebreo es un apodo. El hebreo no existe, señores. Lo vuelvo a repetir en clase. Aquí está Martita, aquí está mi alumno de hebreo aquí. Nadie más es el alumno de hebreo aquí. Bueno, sí, nadie más es mi alumno de hebreo aquí. Martita, yo dije en clase, el hebreo es un apodo, Abirú o Apirú. ¿Sí? Hebreo, lo que nosotros cuando estudiamos o leemos en la caligrafía que hoy conocen como las letras hebreas, es el arameo cuadrado. No confundamos, el hebreo no existe. El hebreo es la distinción que se le pone al arameo, arameo cuadrado. Entonces, el hebreo es un arameo cuadriculado. Cuando tú vas a estudiar arameo, hay tres tipos de arameo, mayormente tres tipos de arameo: el celto, el nosteriano y Ptolomaico, creo. ¿ah? ¿El Ptolomaico no era? No, pero puede sí, eran de esos mismos descendientes, de esas mismas líneas. Entonces, hay tres tipos de arameos comunes y uno de esos arameos se va a convertir en cuadrado, en letras cuadradas, que se le va a llamar la letra hebrea. La Biblia hebrea es aramea. Mm, Entonces, no puede ser, y ese término hebreo es un término que lo van a poner ya en el tiempo de las divisiones de los reinos. En ese sí. momento, ¿sí? No había cultura hebrea, eran descendientes de un hombre que vivía en Canaán y era un seminómada descendiente de Babilonia. ¿Sí? Por eso que cuando hablábamos ya no está Ulises, cuando hablábamos de que se pensaban que es raza fina, raza excelente. ¿Cómo se van a casar mi hermana con este pagano? ¿Y ellos qué son? Evangélicos, sangre azul, son paganos. Entonces, esa a su vez la lectura y la forma que el escritor bíblico quiere empezar a dividir las cuestiones estas más étnicas, pero realmente Jacob, los hijos, las tribus de Jacob, ¿sí? Son personas extranjeras que están pasando y viviendo en Canaán y van a ir a pedir o a comprar comida a Egipto y no son hebreos ni hablaban hebreo. Tenía que haber habido un dialecto que se conoce como el paleohebreo o protocananeo,
un dialecto semita, pero hebreo como tal, no. El hebreo es algo que se va formando con el tiempo. Este, eh, mucho más gutural. Por eso que cuando Esdras lee el rollo, Esdras va a encontrar rollos en el paleohebreo. Sí. Cuando entendemos la formación del canon bíblico, cuando nos pongamos a estudiar seriamente la formación histórica del canon o el proceso histórico del canon hebreo, te das cuenta que muchas cosas no se dijeron hasta el final, cuando Esdras escribieron los primeros rollos en arameo cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso de hebreo vamos descartándolo. Yo digo introducción al hebreo bíblico porque así lo conocemos, pero el hebreo es un arameo. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. A ver, pastora Irma también es mi fue nuestra alumna de hebreo, el pastor José Luis Hernández. Entonces, y vimos, ¿no? Y vimos la cuestión. Entonces, hebreo es un apodo. Ivrí es un apodo. Son los que eran los caminantes del otro lado del río. Entonces, a Abraham le decían el apirú, el ibrí, que ya ibrí ya es nuestra, pero el apirú. Acá también se van a llamar, en estos textos, en esta película, también se van a llamar hebreos. Sí, pero eso es una cuestión acuñada por el escritor bíblico para empezar a dar la formación étnica de Israel. Entonces, no sé si hasta aquí estamos caminando en paz o hay alguna pregunta. Ujú, ujú. Si ustedes no preguntan, yo no tengo que decir nada. Sigamos con Ahí toda está, esta ¿ven? travesía. Ahí están los dos. Ay, uy, pero es que son, pero Bueno, démosle a ahí Edwin están y los luego Elohines. pregunta. Mira, ahí está, cuando digo hagamos, ahí está. Él y Ashera, los de Elohines, los dioses de los cielos. Dale, reina, Isha. sí, Isha, ahí está. Él Edwin. y Ashera. Vamos, vamos, él. Elohim Primero las superior. damas, por favor, mi estimada Martita. Ya. Ah, Reina de los perfecto. cielos, así se le llamaba a Ashera. Listo, solamente, pastor, es una duda. Es que me costó mucho encuadrar la historia y usted me la desbarató. Se te congeló, Quedó. se te No, congeló. vuelve a Se repetir la congeló, ahora sí me pregunta. escucha. Sí, Ahora sí. sí. Sí, es que decía que me costó mucho entender la historia, pero me la acaba de desbaratar otra vez. No de barate. ¿Qué pasó? Sí, pastor, es que si yo tenía pues puesto que para Egipto estábamos en el 1700 y en el mil Ah, seiscientos cuando se hicieron los viajes a Egipto. Pero usted nos acaba. Que, eso significa que Abraham partió de Ur antes del 2000. claro, Mm, claro. Lo que pasa es que, ya. a ver, ya tenemos 3 años, ¿sí, no? Ya tenemos 3 años. Ya aquí, cualquier cosa que se Ya diga, puedes soltarlo, ya puedes soltarlo. Ya caminaron algunos. ya dice papá, tete, ya no se caen, ya no se ponen llamas. No, lo que sucede es que, bueno, el mismo nombre Abraham de una persona babilónica es incoherente. Si el nombre es incoherente para un babilónico. Abraham es un término hebreo, no es un término babilónico. Ujú. Dos, los grandes cabalistas, los grandes maestros de la ley hebrea, los meros que no son ni judíos ortodoxos, no son de ninguna exelita ni nada, son judíos. Ellos hablan que Abraham nunca existió, que Abraham es una figura mítica que Israel inventó para formar su. Entonces, siempre la discusión entre el año 1800, 1700, 2000, 2020 aproximadamente, este,
en Babilonia, perdón, en Abraham. Pero si ustedes, yo me acuerdo tanto, y no sé si este video lo verá mi amiga, eh, mi pastora Danieli, La brasileña. Lino, la brasilera, cuando le tocaron a Abraham, con Abraham no te metas. Es que Abraham era la base de su fe. Con Abraham ya le habíamos quitado cielo, le habían quitado infierno, le habían quitado ángeles. Con Abraham, pero se engoriló mi amiga. Con Abraham no te metas. Entonces, sin ofender a Abraham y a los que creen ser descendientes de Abraham, cuidado, nos tocamos mañana con alguna verdad, porque mi fe no depende de Abraham. Pero bueno, hay un juego con Abraham, hay un juego de fechas con Abraham. Hay estudios muy serios sobre Abraham y al final hasta lo niegan, pero yo creo que Abraham, por mis posiciones que no están correctas, ¿sí? No son comunes, no son dogmáticas, entre los años 2000 está bien ubicada Martita. Después te escribo por interno para mandarte algún champú. Edwin, Sí, apreciado pastor, solo como un tema de estudio. Manifiesta que el éxodo, a contrario de lo que dice la Iglesia Católica, se dio no en los años 1250 por ahí, sino como cercano al 1500. Solamente que digo como tema de estudio, hacen relación en un artículo de que reinaba Amenhotep II cuando se dio el éxodo. Amén. Esa es la referencia. Amenhotep segundo. Cuando se dio el éxodo, estaba Acmosis primero. Búscalo Acmosis Atmosis. Acmosis. Búscalo Acmosis en la genealogía de los. Yo sé que el papá de Acmosis era Sequen Retao. Sequen Retao, el papá de Acmosis. Entonces, el faraón del éxodo para mí es Acmosis. No es Ramses. Atmosis. Lo que sucede es lo siguiente, y eso ya entramos algún día que entremos al Éxodo. Señores, el Éxodo es una recopilación de muchos éxodos. Hubieron muchos escapes y muchos libertadores y muchos caudillos que sacaron gente de Egipto escapando de las prisiones de Alcatraz, escapando de las prisiones de China, escapando. Sí, si hay gente prisionera en algún grupo, siempre hay escapes masivos dirigidos por ciertas personas, ¿sí? Y después recopilan la historia y hacen un gran éxodo. Y eso creo es más veraz. Y hacen toda una saga. Acuérdense en algo, mi hermano, cuando el las personas de aquellos momentos que querían enseñar algo, acudían a las sagas, acudían a esto para poder explicar todo, porque no es nuestra cultura, no es nuestra mentalidad, no son gente científica, entonces van a hacer todo un poema, un invento para poder explicar algo, para que la gente entienda el proceso histórico de los pueblos, pero de que su pueblo. Pero todo esto, así igual que ya nosotros creer en Adán y Eva, yo creo que a estas alturas es hasta vergonzoso. Gloria a Dios por los que crean, no, está bien, pero Dios no va a crear solamente dos seres, es el proceso de la humanidad en esos dos seres. Eh, Hablamos hace mucho tiempo sobre Caín y Abel, dos hermanos que se mataron. No son hermanos, son dos grupos de personas, tanto los agricultores como los ganaderos que luchan entre sí. Son sagas, son historias que explican cómo poder llegar a un acuerdo, a una historia, poniendo personajes, ¿sí? a estos problemas sociales. Eh, no sé, no sé si, pero continuemos. sí. Ahí está Alfredito. Alfredito Monte, ay, Está aplaudiendo. está aplaudiendo, no está pidiendo la. Ya, perfecto. Le encanta el morbo. A este es morbo, morbo. Muy bien. Seguimos en el texto. ¿Me preguntan del texto? ¿O qué Sí. hacemos?
Dame, ¿dónde nos quedamos? Pautas, ideas, porque si no, yo El no tengo nada versículo más que hablar. 21 en adelante, porque ellos, y es el versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado. Y otra vez voy a partir del término honradez. Y cada vez los 10 hermanos van sacando la careta, ¿no? Cada vez se les va cayendo la máscara. Dice el versículo 21, y decían uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo hemos escuchado. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo? Y dije, no pequéis contra el joven. Pareciera que a partir de ahí ya José se da cuenta que Rubén era el inocente en medio de eso. Y no escuchasteis, he aquí también se nos Según esa demanda su sangre. versión, ¿Ah? según el reino del norte que está de José, es de Rubén, perdón. Acuérdate que hay intereses en la historia. Mm. Está bien, el reino del norte decía que era Rubén, pero el reino del sur decían que era Judá. No, no, sin duda. De hecho, cuando se piensa en el Reino del Sur, es Judá, capital Jerusalén. Pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Otra vez vemos el accionar de José. O sea, Rubén se le salvó, ok, porque José ya se dio cuenta que Rubén no participó del complot. Y de hecho, si vemos el pasaje mucho atrás, Simeón estaba demasiado comprometido con deshacerse de su hermano. Y ahí es donde José le aplica la mano dura al pobre Simeón, independientemente y dice, la forma como lo dice, ¿no? Y lo aprisionó a vista de ellos. Hay cosas de fondo allí. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolvieron el dinero de cada uno de ellos y poniéndolo en su saco y que les diesen comida para el camino y así se hizo con ellos. O sea, qué contraste, ¿no? O sea, arrestas a su hermano, los metes y luego llévalo, mándalo con manos llenas. Por eso decíamos al inicio, ¿qué trama José con todo eso? ¿Qué quiere probar? ¿Qué quiere ver? Y dijimos en las últimas dos conferencias que José también le está quitando la comida a los egipcios para darle a sus hermanos, a la vista de ellos. Y no es que uno va a la Ofelia y va al Supermaxi, Santa María, o para los mexicanos, vas a Walmart o vas ¿cuáles son los Superama y traes dos o tres funditas? Ellos están regresando con camellos o cualquier animal que hayan traído, perdón, llenos de provisiones a la vista de ellos. Haznos, Y haznos. otra vez sale a flote esa política administrativa de José. Marta dijo la semana pasada, a José no le importaba hasta cierto punto, o sea, ver la política de José. José tenía que estar bien con Faraón y punto. Le vale soberano pepino el pueblo de Egipcio y hasta cierto punto las demás naciones. Él quiere cumplir con Faraón. Por eso 20% es para Faraón de la abundancia, de esos 7 años de abundancia. Entonces, ahora vemos José encierra a su hermano, le dice, ¿sabes qué? Me da la gana meterlo preso, así que se me van ustedes. Y luego los manda a manos llenas. Hay demasiado, no sé, hay momentos tensos, momentos hasta, me atrevo a decir, inverosímiles en este pasaje. ¿Qué está tramando? ¿Qué tiene en mente José? Y esta lo va a repetir más adelante con otro hermano. Hasta que, bueno, ya sabemos el desenlace. Pero en esta parte para mí hay un momento turbulento. José ya Ajá. identifica al culpable, José ya se da cuenta que el primer hermano es inocente, aunque entiendo perfectamente lo que tú dices, ¿no? Lo de la visión desde el norte, y ahora coge al culpable. O sea, Simeón se los tengo jurado de que por esta me va a pagar. Entonces, ¿qué onda con eso? Perfecto. Hermano, el pastor, hermano Javier, alzó su manito. Mi doctor Javier. Sí, sí, pastor. Aquí me queda la pregunta.
Pues no me queda claro que José haya privilegiado a sus hermanos, porque no eran los únicos que iban a comprar, sino iban de todos lados a pedir Pero a ellos los trigo. manda sin pagar, loco. No les Claro, cobra Sí, y claro, les devuelve el dinero. pero sí, pero no es que les haya privilegiado, o sea, hay que ver cuál es el entramado que él está pensando, pero no solamente a ellos les dio provisión, sino vendía a quien llevara dinero, pues no le en vendió, todo pues. caso. Totalmente de acuerdo contigo, todavía, Pues no pero le a ellos no le vendió, está le vendiendo. regaló. No le está vendiendo. Y lo hace 2 veces. Correcto. Y perdóname, en la segunda a Benjamín le da la quinta parte más, 20% más de lo que había comprado. Y bueno, y también le pone la copa, ¿no? ¿Sabes cuál? ¿Sabes cuál? Bueno, solamente para hinchonear la historia, pero ¿sabes que en la seguridad se habla que el peor robo es el robo sistemático? Mm. Es decir, cuando tú empiezas a sacar por cantidades pequeñas, ¿sí? Es peor que un robo de golpe. Y a pesar de que yo escuché un comentario de los rabinos, de un pana mío que le pregunté por qué esto, y me dice es que sí le cobró, que no le robó al faraón, que sí cobró el dinero, pero él de su plata le devolvió en las bolsitas lo que habían invertido. Es decir, Mm. para que tú veas la honestidad y la transparencia de José, es que José sí cobró, pero él de su vasto dinero le devolvió a cada hermano su fondita en su saco. Es lo Y que aquí voy a dicen. ser muy evangélico. José tipifica a Jesús también ahí. O sea, te, te libero, pero yo pago la cuenta, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Mayrita o Luis, no sé quién está conectado de los dos. Buen Ah, provecho. Buenas noches, ¿cómo están? Yo quería hacer un aporte a lo que decía el doctor, porque una de las primeras teorías del comercio internacional, que es la teoría mercantilista, habla de que la relación de intercambio se genera por los excedentes de un país y la escasez del otro país. Entonces, yo creo que Egipto en ese contexto, en un contexto de hambre, en un contexto de escasez por las condiciones climáticas y por la realidad que estaban viviendo, el resto de pueblos se quedan con escasos recursos. Y ellos son los únicos que tienen recursos. Entonces, claro, ahí se da precisamente la escasez de unos y la abundancia del otro. Y entonces se puede generar comercio entre los pueblos, comercio extranjero entre naciones, ¿no? Una de las primeras teorías es la mercantilista. Ujú. Fíjese, Eso quería Mayrita, alguien me escribe al privado y permítame leer este mensaje. Y dice, buscaba información sobre el 20% de recaudación, porque no es verdad que es esclavizante necesariamente, acá, necesariamente. Y la persona describe, acá, donde está en este momento, el IVA es 16% más las demás contribuciones que se hacen y por otras áreas. Si se trata de inversiones, estas sí no se deben superar los intereses anuales según la inflación para hacer una sana y real inversión. Entonces, volviendo a la política administrativa de José, ¿será que él fue muy duro, muy cruel, o esa forma del IVA del 20%, porque como bien describió la persona, no superaba el ingreso per cápita anual? Y ahí haciendo conexión a lo que dice Mayrita. Entonces, Pues no se olviden se va algo, tejiendo el no se asunto, olviden ¿entiendes? algo, que Entonces, hasta cierto... ese concepto que pusieron por interno es un concepto de un comercio estable y libre. Acá hay Ya. escasez. El que va a comprar no tiene cómo seguir procreando dinero o invirtiendo para poder, es decir, no está cogiendo recursos para seguir
sobrepasando o viendo que el 20% que no es el mucho, si yo tuviera ganado y tuviera cultivo y tuviera una fuente de ingreso donde yo me gano el 40%, el 20% no me va a quebrar. Claro. Pero esta es una realidad diferente. El 20% en escasez, perdóname, no es lo de Oh, David y Pastor Jan David, sí, Pastora Irma, bienvenida. recuerda que cuando les pedía la quinta parte, eran en los años de abundancia, no en los años de escasez. Los 7 años de abundancia para tenerlo como depósito para que sobreviva el pueblo en esos 7 años de escasez. Y dice pues que iba para el país, para que no muera de hambre todo el país. Y recuerden ustedes también que decían ustedes que le robaba. Yo no creo que le robaba, porque cuando tú tienes un cargo, recuerda que el faraón le dio potestad a él, le dio autoridad, le dio derechos. Entonces, yo pienso que él estaba en la situación de poder donar. Si lo hacemos en los países cuando entra la emergencia, cuando hay los torrenciales, inundaciones, cuando vienen los terremotos, los países se solidarizan y nace ese espíritu de colaboración, de ser bien chéveres entre unos y otros. Pastora, eso es Eh, despotismo. Lo que está haciendo José es despotismo porque no le ayuda a nadie más, solo a su familia. lo que pasa es que ahí solo habla de su familia y además, No le ¿quién leyó. de Yo no puedo especular. quién de Es que, nosotros pastora, está estamos especulando. viendo su gente, su familia, muriéndose de hambre y no lo va a ayudar? Pero, pero En aquí, cambio, si él no los hubiera ayudado, lo estuviéramos juzgando por, por duro, por no, no. Está bien, inhumano. pastora. Yo lo entiendo. Perfecto. Usted sabe que somos amigos, Sí, pero sí, no es mi, creo, no es creo que mi cuando tú manera tienes de un pensar. lugar de poder, cuando tú tienes un lugar de poder y favorezca a los tuyos y pongas a hacer cola y a morirte a los demás, ya para mí eso es despotismo. Es injusticia. Pero es que no dice que el resto estaba muriéndose de hambre y él no les ¿Ve? da. Hermanos Simplemente lindos, habla puntualmente hasta de el alma nuestra te hemos vendido. Nuestros hijos son tuyos. Mi tierra es tuya. Mi ganado es tuyo. Mi alma es tuya. ¿Qué más quiere que te dé para comer? Eso no es. Ese es el común. Esos no son hebreos. Son egipcios. Mira, escuchen el contraste. A mí me encanta, y ustedes me conocen quienes están cerca mío, que a veces me encanta leer entre, no más que entre línea, hasta ver los detalles, ¿no? El capítulo 47, que vendremos más adelante, porque ya entra en este contexto. Y mira lo que dice, el 47, versículo 12. Dice, y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. O sea, hasta el perrito tenía buen comer. Pero mira el versículo 13. No había pan en toda la tierra. Mira el versículo. No había pan en toda la tierra. Y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón, tal cual lo dijo Martita. A José le importaba cumplir con Faraón. ¿Estamos de acuerdo? Mira el versículo 15, lo que acaba de mencionar David. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y todavía pienso en el versículo 12. Y alimentaba a José a todos, a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Y José dijo, dad Perdón, vuestros... me perdí, no sé en qué capítulo estamos. Estoy en el 47, capítulo, pastor. me salté, capítulo 47, versos 12 en Es el adelante. contexto. Sí, porque está dentro del contexto de lo que estamos hablando. Y José dijo, nuestros ganados, perdón, y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero.
ya empezó a subir la temperatura. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimentos por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por los asnos. Y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. ¿Cuántos años más faltaban? No sabemos. Acabado aquel año, vinieron a él el segundo año y le dijeron, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado ya es de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros propios cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que sirva, para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Y termino con esto. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón. Qué buen administrador, ¿no? Por lo menos cumplió con Excelente. su jefe, Martita. Pero más adelante, Cumplió todo, termino con eso, papi. Compró toda la tierra de Egipto para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades de un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente, obviamente dice, la tierra de los sacerdotes no fueron tocadas. Versículo 24, de los frutos daréis el quinto a Faraón. Otra vez, volvemos al 20%. Porque entonces eso no, se dijo desde el pastora, capítulo 42. pastora, no solamente es en abundancia, también en escasez. La ley se dio para el 20, Porque José está alimentando a sus familiares en escasez según el número de sus hijos, pero dice, el resto se está muriendo de hambre. Vuelvo, repito, aquí todos tenemos que decir algo y creo que podríamos tocar el pecho. Todos le vamos a dar prioridad a la familia o no. Vamos a partir de ahí por estos principios. O sea, David, si tú trabajas en posición de gobierno, aunque no caes en nepotismo, pero por Dios, tu trabajo, donde quiera que estés, favorece a tu familia. Vas a alimentarles mejor a tu familia. Eso lo haríamos todos. Y estoy pero, pensando en el pero, plano no administrativo, sino en el plano muy humano. José sí, sí, tenía razón, tenías el sí. deber con sus padres, el deber con su papá, el deber con sus hermanos, de alimentarlos. Pues, yo creo que si Yo pudiéramos, solamente, yo solamente, lógicamente, papito, yo solamente, lógicamente, sí, lo sí, haríamos todos. no, no, yo por mis hijos mato y como del muerto, y ellos lo saben. No, no, no. Lo que yo digo es que hemos dibujado una figura de José, supra, macra, supre, extrema, chica, ya parece haitiano, ultra que santo. Entonces, no, tampoco es así, pues. Ya poco ya parecen mexicanos también, ya José. No, despotismo, abuso de superioridad, fuerza o poder en relación a los demás. Sí, ayuda, pero si ves el contraste. Y yo veo aquí el problema es que como es bendecido el pueblo de Israel, nadie de nosotros hace una protesta, Muy porque es la bien. familia de Jacob, descendiente de Jesús. No, no, por Dios, estoy contigo. Estamos estudiando, estamos creciendo. Doctor Pastor, Javier, el y hermano luego, Javier, pastor, el doctor sí, Javier. doctor Javier y luego Mayrita, no sé. No, Marita ya no ha bajado la mano, Marita. Ah, ya, ok. Doctor Javier. Y bueno, como hemos estado en el estudio, pues podemos ver que el pueblo israelita, hebreo, pues no es mucho mejor que cualquier otro pueblo en el mundo. Entonces, también tiene sus errores y vemos en este caso, ya en el contexto que se agregó, pues que José, pues falló como administrador para todo el pueblo que tenía que regir y favoreció exclusivamente a su familia en ese aspecto. Entonces, sí falló y sí, pues fue muy humano, pero también me parece que me pareciera que hubo maldad porque dejó descubierto al resto del pueblo y no miró hasta dónde llegó.
¿no? Dejar al pueblo egipcio en la nada, para ser esclavos solamente. Y sabe que lo más triste, doctor Javier, yo he estado en 2 o 3 tomas de presidentes presenciales en mi vida y en 2 o 3 predicadores que he escuchado que han dado una reflexión, un devocional. Qué curioso que José es el modelo que toman. ¿Es en serio? Y para variar y terminar, porque ya son las 9, ya son las 9 casi. Y para Sí. variar, otra vez, Pastor Irma, no sé si usted ha escuchado los otros videos, otra vez, por azar de la vida, José abusó otra vez de su Es un ropaje, manto. de su Ah, manto. no, sí. O sea, de hecho, el modelo Pero de... Dios estaba con él. No Mira, pasa nada. te voy De a... que Dios estaba con él es indiscutible. Dios Mira, por estaba con ejemplo, todos. mira, Sí, llevo con todos. como... Pero es la Tengo justificación casi... del escritor. Tocayo. Yo estoy haciendo estos días mi devocional en el libro de Jueces. Y de hecho hasta escribo una serie de apuntes y yo digo, oiga, discúlpeme, estos personajes de jueces, no tengo idea dónde rayos podemos partir de allí. Por ejemplo, estaba hoy escribiendo una anotación de uno de estos jueces. Yo simplemente escribí, perdóname, y es lo mismo que quiero decir. Digo, mira, todos los jueces son de dudosa reputación. Esa es mi nota que tengo aquí. Eh, Porque para mí el libro de Jueces es un libro perturbador y violento, un ciclo vicioso muy recurrente, un libro que muestra una vida licenciosa y una decadencia, un contexto caótico y desordenado, un libro chocante, con una mezcla de sexo, violencia, masacre, violación, sadismo, brutalidad, engaño y caos. Pero yo digo, entonces, ¿por qué? Y ahí hago mi pregunta interna en mi lectura orante. ¿Por qué son jueces? Simplemente eran objetos de la justicia de Libertadores. Dios para un fin. ¿Ok? No creo que José es el mejor ejemplo, pero qué curioso que siempre hablamos de José como el que tipifica a Jesús, porque su nombre va por ahí, por esa misma línea. Pero el doctor Javier, cuando menciona esto, y aquí viene un factor, no sé, llámaselo gracia, llámaselo algo misterio, porque el salón de la fama de Dios, si vamos a estudiarlo así, está repleto de renegados, está repleto de hombres y mujeres que no dimos la talla. Para muestra un botón, el libro de Hebreos y el capítulo 11. Hombres de fe. Imagínate, por la fe, la prostituta Rahab, discúlpeme, fe y prostitución no van por el mismo camino, vamos a estar claros. Entonces, ¿qué rayos está pasando allí? Y, y creo que es reflexión para nosotros, ¿eh? Y con todo lo que él dice David, que a mí me encanta que nos rompa el molde así, también tenemos que hacer una introspección, una mirada hacia adentro. Es cierto. Y ahora que he estado en 2 o 3, como le dije, toma de presidente y veo que un predicador habla de José como política administrativa, José huía del sexo, José no se acostó y haciendo alusiones porque son muchos de las cosas que los líderes religiosos y políticos podemos o caen o caemos. Y siempre traen a colación a José como el modelo perfecto. Pero por Dios, si vamos a hacer un estudio tal cual lo estamos haciendo, un estudio serio, José tampoco era el modelo. Eh, y es chocante todo Hasta eso, es chocante, en ¿entiendes? Hebreos, el libro de Hebreos, que no es un libro, sino un sermón, ya se le ha encontrado que no es un libro, no es una epístola, no es un sermón que se ingresó al canon bíblico. Hebreos, que algunos dicen que es Apolo, otros dicen que es, Uh -huh. bueno, eh, Estéfanos, bueno, eso ya es cuestión ya más crítica literaria e histórica. Aunque los más fundamentalistas siguen creyendo que lo hizo Pablo, vamos a estar claros, No, los no, no, ortodoxos. no puede por el léxico. Se comprobó por los Absolutamente, grafos que no se absolutamente. puede. No son las muletillas o las palabras naturales de Pablo, ¿no? No es el Este, estilo de Pablo. así es, mi No, no pastor. lo es. No es. 30 segundos. Quiero dar la bienvenida a un amigo, César Corona Pérez, desde Ciudad de México. Tuve la dicha también de trabajar con él y ser su pastor.
allá y acabo de verlo entrar y dije, ¿qué onda? Un abrazo, Bendiciones, César, pastor. bienvenido. Por gusto Bendiciones. lo dañan, estando bien allá, por gusto se daña acá. Para mí que lo invitó Fidel. Fidel no lo ama, Fidel lo odia. Entonces, No, yo bienvenido, encantado hermano que César. Un encantado abrazo, que gusto César. entres, hacerlo por este medio. ya que conozca los verdaderos caminos de la perdición. Vea eso, vea eso. Gracias, gracias. Saludos a todos. Bendiciones. Un abrazo, César, te vemos. Bendiciones. Entonces, Oye, Tocayo, tenemos que cerrar esto, Ya, esta escúchame. brecha, este dilema, porque ya son las 9:01. Escúchame, para que haya un contexto, cuando Dale, en papi, el libro dale. de Hebreos se habla de la fe de Ra, acuérdate que Hebreos, sus pensamientos son hebraicos. Es un libro griego con términos hebraicos. Y el hebreo no existe en el hebreo la palabra pisti, sino es emuná. Emuná. Lo que dice el texto en el contexto hebraico es y Ra por su fidelidad, no por su fe. Obvio, estoy totalmente Con de acuerdo. acción. Totalmente de acuerdo. Ella no creía realmente en ese Dios, pero dice tu Dios, y por su fidelidad, porque no era de creer, era de ser fiel. El hebreo es más práctico, no es efímero, es muy concreto. Pero el relato, la forma como Rahab habla a los espías es fascinante. Sí, sí, sí. Su concepto de Dios, quien quiera que haya puesto estas palabras en boca de Rahab, no sé con qué fin. Por eso, señores, Jesús no es judío. Jesús, hijo de David, David era un mercenario que vivía fuera de Judá o el territorio de Israel y era parte de quién? Era parte de los mercenarios filisteos, de todos los padres de sus abuelos que eran paganos, porque David, su abuela, su abuelo, su tatarabuelo eran paganos. Entonces, permítame que los demás no choquen contigo. No digamos que Jesús no es judío, digamos que Jesús no es judío purito, porque sus tatarabuelo, o sea, desde Rahab, desde Ruth, sus raíces no son, ¿ok? Pero Jesús, el Mesías amonita. Me caigo en la mar. Moabita. El 50% nomás. Pero eso pasa normalmente, pastor, o sea, normalmente. Hola a todos, buenas noches, ya terminé clases. Recién te das cuenta que no has cumplido la norma de cortesía. Disculpen. Buenas noches con todos, qué gusto verles. Normalmente eso es lo que sucede, o sea, primero que no eran pueblos sedentarios, eran pueblos nómadas, tenían que movilizarse. Segundo, que la misma geografía, y eso ya hemos hablado muchas veces, les obligaba a estar de un lado a otro. Las ciudades amuralladas eran contadas y pequeñas en relación a lo que nosotros consideramos ahora. Y además, el ser humano, o sea, ninguna persona podría decir, yo soy 100% ecuatoriano y descendiente directo de Atahualpa y Huáscar, y Atahualpa y Pacha, o Huáscar, Mamahoyo y la todo ese princesa tipo Toa, ¿ya? No se puede eso, ¿por qué? O sea, te digo, por ejemplo, mis ancestros vinieron de España y otra parte de mis ancestros llegaron, y una parte de mis ancestros llegaron directamente al Perú, ¿ya? Entonces, yo, en teoría, debería decir que tengo sangre chilena o peruana. Y nos manejamos así. Pues yo nací acá. Solo con mi nacimiento. Eres chagra. Mi padre era de Loja, mi madre era de la provincia del Oro. ¿Ya? Y sin embargo, yo nací aquí en Pichincha. Y estamos hablando de pueblos que todas comunidades se movilizaban de un lado a otro, era normal la mezcla y tal. El concepto de judaísmo se aglomera y se conceptualiza después. Como dijo un presidente que no nombremos, usted es un hombre pluricultural. Sí. Oiga, yo creo que, y termino con eso, perdón David, ya te voy a dar para que cierres, ya te doy, papi, ya te doy. Edwin. Sin duda,
Voy contigo, Edwin. Sin duda tenemos que tener un coloquio sobre esto, sobre las famosas razas. Si pensamos algo así, entonces Etnias, digamos que no hay raza etnias, pura. Ok, etnias. dejémoslo así. Me hace pensar lo que acabas de mencionar, ¿no? Perdón, pastora Irma, ya voy con usted. Y también Edwin. Tal cual le dijo Ezequiel, ¿no? Creo que el capítulo 16, versículo 3, así ha dicho Jehová. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Ay, ay, ay. Quédense con esa perlita para en algún momento hablar de eso. Mi querida pastora Irma, ¿ibas a decir algo? Luego voy contigo, Edwin. No, solo quería decirle al hermano que antecedió ¿A Luis? que el oro es nuestro respaldo, porque dice que su mami era del oro. Yo soy del oro. El oro es nuestro respaldo. Muy bien, gracias. Edwin, ya vamos cerrando, mi familia. Es tremendo. Sí, Ya permítame a los 9 una, empiezan a hablar todos. Vamos, dale, Edwin. Ezequiel capítulo 16, versículo 3, mi Cristo. solo una pequeña defensa para José. ¿Por fin alguien defiende a José? ¿Por fin? De acuerdo al plan. Sí, de acuerdo al plan de Dios, incluso el nombre refleja el propósito de acuerdo a esto. ¿Por qué? Absolutamente. ¿Qué significa Safnaf Panea? El que se arrodilla. Entonces, según esto, el que revela los asuntos ocultos. ¿Sí? Pero también me gustaría poner en duda, pero también encuentro preservador de la vida. Sí. Sí. Ese ¿Y es el por nombre. qué preservador de la vida? Pero de su pueblo. Sí. Entonces, no, papito, sí salvó a Egipto, sí resguardó a Egipto, no seas así. No, pero muchos murieron de hambre. Ahora. Resguardó a los poderosos. Ahora, ¿por qué? Hablemos de la estrategia que hizo en este caso. Dice, provéase a Faraón de un varón sabio y con entendimiento. Génesis 41:33. Y en adelante, haga esto Faraón, o sea, use su autoridad. Tome una quinta parte en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años. Y cuando regresan los hermanos, en el Génesis 45:5, les revela a ellos diciendo, ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Teología. No, este es un tema para la siguiente semana, sobre el perdón, la restauración. Perdón, terminemos con estas palabras. Ya, dale. Cuando comenzamos esto, yo les dije, esto se lee con un refrán en la cabeza. Dios se va a escribir derecho en las líneas torcidas de los hombres. No justifiquemos a José. José la regó por todos lados, como tú y como yo la hemos regado y la estamos regando. Pero Dios, que tiene propósito en nosotros, cumplirá los propósitos para el bien de su pueblo, a pesar que somos unos tarados y taradas con los espacios y las distancias que se merecen cada uno de ustedes y el respeto que se merecen. La estamos regando, pero Dios siempre va a salir adelante por su pueblo. Y aquí termino. Muchas gracias. Será hasta la próxima. Bueno, coincidimos en eso, ¿no? Y creo que desde el primer momento que estudiamos la perícopa de José, y lo dijimos, tal cual lo ha mencionado David, su postura, y reiteradamente les dije, Dios puede actuar a través de las personas, pero no todas las acciones de las personas son el accional de Dios o refleja el accional de Dios. Es cierto, Dios estaba con José, pero hay cosas que José hizo. Uno dice, lo tengo bajo sospecha de un hombre que quizás lo hacía con rectitud, con honradez o con conciencia. Pero creo que todos podemos, como seres humanos, todos tenemos un techo de vidrio y un piso de vidrio también, que en algún momento se nos puede quebrar. Y la vida de José es una inspiración, sigue siendo una inspiración porque hay mucho que podemos aprender,
y estoy totalmente de acuerdo que todavía hay detalles que no reflejan. Y es donde David quizás es una pregunta para la siguiente semana, si reflejaban la voluntad permisiva de Dios o la voluntad soberana y perfecta de Dios. Porque hay cosas que hizo José muy a lo de José, muy a la maldita sea, muy a lo de él. Y ahí uno podría pensar, yo no veo mano de Dios ahí. ¿Será que Dios lo permitió? ¿Será que Dios simplemente... Hay momentos que Dios calla, hay un pasaje que dice a veces Dios calla de amor. Son preguntas que se nos pueden surgir cuando nos acercamos a pasajes como estos. Pero es cierto, cualquier cosa que podamos decir aquí con nuestros estudios es un avance y creo que todos estamos comprometidos a seguir estudiando. Un abrazo para todos, un abrazo para todas. Gracias, tocayo. Tarea para la siguiente semana. Nos mantendremos en esta última perícopa de los capítulos 42 al 45. Ya estamos cerca de terminar el libro de Génesis. Hoy nuestra clase 51. Todas las conferencias están en el canal. Usted lo recibe y pues estaremos encantados. Después de esto tenemos que detenernos para saber qué viene. Hay muchos temas pendientes que han salido durante este tema de Génesis, que nos han pedido coloquio, temas de angeología, demoniología, el tema de las razas. Hay muchos temas que han surgido que creo que nos vendría bien tomar algunos tiempos. Todavía no sabemos qué va a pasar después del libro de Génesis, qué tema vamos a estudiar, pero estamos expectantes de seguir aprendiendo y de seguir construyendo juntos este proceso. Un abrazo a cada uno y a cada una. Como siempre, David, un honor, una bendición y siempre va a ser una inspiración y un desafío escucharte, aunque nos duela. Dios les bendiga a todos.